¿Alguna vez te has imaginado vivir rodeado de lujo, oro y banquetes, pero sin un baño cerca? Los castillos medievales, que hoy parecen mágicos y encantadores, escondían secretos nada glamorosos. Detrás de sus imponentes murallas había suciedad, enfermedades y costumbres que harían que cualquiera de nosotros saliera corriendo. Los nobles vivían rodeados de alfombras y tapices, pero la higiene era casi inexistente. Era común que el mal olor se extendiera por los salones, y los sirvientes tenían que encargarse de tareas impensables hoy en día. La vida allí no era como en los cuentos de hadas. Hoy vas a descubrir lo que reyes y reinas medievales hacían en secreto dentro de sus castillos. Hablaremos de baños improvisados, baños casi inexistentes, métodos médicos extraños y mucho más. Vas a conocer el lado oscuro de la realeza medieval, ese que los libros de historia muchas veces no cuentan. Prepárate para sorprenderte y tal vez asquearte un poco, porque detrás de la corona y los vestidos bordados existía un mundo de podredumbre escondido en las sombras, y todo eso era considerado normal. Antes de sumergirte en estos oscuros secretos de los castillos medievales, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal Secretos de la Vida Medieval. Eso demuestra que te gusta este tipo de contenido y nos ayuda muchísimo a seguir creando videos como este. Si te apasiona la historia real, llena de curiosidades y hechos sorprendentes, estás en el lugar correcto. Y aprovecha para compartir este video con ese amigo que todavía cree que la vida en la Edad Media era como en las películas. Porque hoy, la verdad te va a sorprender. El lado oscuro de los castillos. Por fuera, los castillos medievales impresionaban con su grandeza, torres altas y salones decorados con tapices llenos de detalles. Parecían sacados de cuentos de hadas, donde reyes y reinas vivían rodeados de lujo y comodidad. Pero por dentro, la realidad era muy distinta. Detrás de los muros de piedra se escondía un ambiente húmedo, oscuro y lleno de olores desagradables. La ventilación era pésima, la luz natural casi inexistente, y los pasillos parecían laberintos sombríos. El frío era constante, incluso en verano, y el fuego de las chimeneas apenas lograba calentar los ambientes. La belleza aparente ocultaba el día a día duro e insalubre de quienes vivían allí. Y no solo del pueblo, incluso la realeza sufría con eso. Las áreas menos accesibles del castillo, como las cocinas, almacenes, establos y mazmorras, revelaban el lado más sucio y brutal de la vida medieval. La higiene era mínima y los animales vivían muy cerca de las personas, lo que aumentaba el riesgo de enfermedades y contagios. Ratas, pulgas y piojos eran una presencia constante, y ni los nobles se salvaban. El olor a comida podrida, humo de cocina y desechos humanos se mezclaba en el aire, haciendo la convivencia desagradable. Los sirvientes limpiaban como podían, pero sin agua corriente ni productos adecuados, el resultado era casi inútil. Además, muchos espacios no se limpiaban durante meses o incluso años. La suciedad se acumulaba en las grietas de las piedras, en los tejidos y hasta en los muebles. El glamour de la corte apenas sobrevivía al olor del día a día. Incluso los aposentos reales, que eran los más cuidados, no escapaban de ese panorama. Las camas estaban infestadas de pulgas y las sábanas rara vez se lavaban. La nobleza dormía vestida, con ropas pesadas, intentando protegerse del frío y de la incomodidad. Los baños eran escasos y, por eso, el perfume se usaba en exceso para disimular el olor corporal. Las cortinas gruesas y los tapices no eran solo decoración, servían para bloquear el viento helado que entraba por las rendijas de las ventanas, y también terminaban atrapando los olores del ambiente. En muchos castillos no había una separación clara entre espacios privados y públicos, lo que comprometía aún más la intimidad y la higiene. En resumen, vivir en un castillo podía ser un privilegio, pero estaba muy lejos de ser cómodo. ¿Dónde hacían sus necesidades? Cuando pensamos en castillos medievales, imaginamos grandes salones, fiestas y nobleza elegante, pero pocos se preguntan dónde todos hacían sus necesidades. La verdad es que los baños, como los conocemos hoy,
simplemente no existían. En su lugar, los castillos tenían estructuras llamadas garderobes, pequeños nichos de piedra incrustados en las paredes, con un agujero que llevaba los desechos directamente hacia el exterior, normalmente a un foso o al suelo. El problema era que eso no impedía que el mal olor subiera a los pisos superiores. En días calurosos, el hedor era casi insoportable, y como no existía un sistema de cañerías, la suciedad quedaba allí, expuesta, atrayendo insectos y ratas. Era común que estos espacios estuvieran cerca de las murallas externas, para ocultar lo peor de la realidad. Además de los garderobes, mucha gente, especialmente sirvientes y soldados, usaba cubos o recipientes durante la noche. Por la mañana, esos baldes eran vaciados en zanjas comunes o lanzados directamente por la ventana, con un grito de advertencia, algo como «agua va». Esto formaba parte del día a día, y a nadie le parecía extraño. Pero el riesgo para la salud era enorme. Las calles alrededor del castillo o la aldea quedaban sucias, resbaladizas y llenas de desechos humanos. Esta costumbre contribuía a la propagación de enfermedades como la disentería y el tifus, comunes en la época. Peor aún era el destino de los sirvientes encargados de la limpieza. Algunos pasaban el día recogiendo excrementos con palas o incluso con las manos. Una realidad chocante pero normalizada en la Edad Media. Ni siquiera los nobles estaban a salvo de esta precariedad. Aunque tenían acceso a garderobes más privados, el olor, la suciedad y la falta de higiene seguían presentes. Muchos usaban trapos viejos o paja para limpiarse. El papel higiénico aún no existía. Algunos incluso usaban telas caras que luego eran desechadas, dependiendo de la riqueza de la familia. El problema era que los castillos no contaban con una ventilación eficiente, y los olores se acumulaban en los espacios cerrados. Por eso, perfumes y hierbas aromáticas eran esparcidos por las habitaciones, en un intento de disimular el aire insoportable. Al final, vivir rodeado de lujo no garantizaba ningún confort, ni siquiera en las necesidades más básicas. Baño, ni pensar. En la Edad Media, bañarse no era señal de limpieza. Era visto con desconfianza. Se creía que el agua caliente abría los poros y dejaba el cuerpo vulnerable a enfermedades y miasmas, que serían gases venenosos presentes en el aire. Por eso, muchos evitaban el baño al máximo, creyendo que así protegían su salud. La mayoría de las personas, incluidos nobles y reyes, se bañaban solo 1 o 2 veces al año, normalmente en ocasiones especiales. Algunos pasaban años sin entrar en una tina con agua. El olor, por supuesto, era fuerte, pero se consideraba normal para la época. Era más importante parecer limpio que estar realmente limpio. Para intentar disimular el olor, el uso de perfumes se volvió parte esencial del día a día de la nobleza. Mujeres y hombres de la élite medieval usaban aceites aromáticos, flores secas e incluso prendas impregnadas con esencias para suavizar el olor corporal. La práctica se extendió tanto que los perfumes se convirtieron en símbolo de estatus. Los sirvientes, en cambio, no contaban con ese lujo. Solo disponían de paños húmedos para limpiar el cuerpo, muchas veces sin quitarse la ropa. Esto provocaba que enfermedades de la piel e infecciones fueran comunes, incluso entre los más ricos. La suciedad era generalizada y silenciosa. El baño, en lugar de ser un hábito de higiene, era tratado como algo peligroso o incluso pecaminoso. Las pocas veces que las personas se bañaban, el ritual era laborioso y compartido. Grandes tinas de madera se llenaban con agua calentada manualmente, lo que exigía tiempo y esfuerzo por parte de los sirvientes. Primero se bañaba el señor de la casa. Luego, el agua era reutilizada por los familiares, descendiendo en la jerarquía hasta llegar a los criados. Esto convertía el baño en un acto colectivo, y nada higiénico. En algunas ciudades más grandes existían casas de baños públicas, parecidas a las termas romanas, pero con el tiempo también empezaron a ser vistas como focos de enfermedades y lugares moralmente dudosos. Así, por miedo, superstición o simplemente por costumbre,
La Edad Media terminó marcada por siglos de suciedad disfrazada de tradición. Métodos médicos bizarros. En la Edad Media, enfermarse era casi una sentencia de sufrimiento, incluso para los reyes. La medicina de la época se basaba en la teoría de los 4 humores: sangre, bilis negra, bilis amarilla y flema. Se creía que el equilibrio entre estos fluidos determinaba la salud. Si alguien tenía fiebre o dolor, el diagnóstico más común era exceso de sangre. ¿Y el tratamiento? Sangrías. Los médicos usaban cuchillos o sanguijuelas para extraer el exceso del cuerpo, debilitando aún más al paciente. Era común que las personas murieran no por la enfermedad, sino por el tratamiento. Además de las sangrías, se aplicaban otras prácticas bizarras, muchas veces sin ningún fundamento científico. Para curar infecciones o fiebres, se recomendaba beber oro líquido, polvo de momia o incluso mezclas con excrementos de animales. En casos más graves, se aplicaban ungüentos hechos con ingredientes como vino, ajo y grasa de cerdo, directamente sobre heridas abiertas. Las cirugías se realizaban sin anestesia y, por supuesto, sin higiene. Los instrumentos sucios y las manos desnudas eran la norma. La infección postoperatoria era casi segura. Aún así, muchos de estos curanderos eran respetados, ya que no existía una alternativa mejor. La medicina también estaba fuertemente influenciada por la religión y la superstición. Muchas enfermedades eran vistas como castigos divinos o resultado de posesiones demoníacas. Por eso, en lugar de buscar una cura física, los enfermos eran sometidos a oraciones, ayunos, exorcismos y peregrinaciones. Los médicos usaban vestimentas extrañas, como las famosas máscaras de Doctor de la Peste, creyendo que eso los protegería de los males del aire. Y como no se conocía nada sobre bacterias, higiene o contagio, las prácticas médicas a menudo hacían más daño que bien. Para reyes y campesinos, estar enfermo era un riesgo constante, y la cura, un verdadero terror. Los siervos y sus condiciones de vida. La vida de los siervos dentro de los castillos era dura, insalubre y completamente invisible a los ojos de la nobleza. Mientras reyes y damas desfilaban por salones decorados, los siervos se arrastraban entre las sombras, trabajando sin descanso. Dormían donde podían, en depósitos, pasillos helados o cerca de las cocinas, donde el calor del fuego era la única forma de calentarse. No había camas ni comodidad. Un montón de paja en el suelo ya se consideraba un lujo. Tenían que levantarse antes del amanecer y trabajar hasta altas horas de la noche. Se encargaban de cocinar, limpiar, servir, acarrear agua y cuidar a los animales. Sus vidas giraban en torno al servicio, y el descanso era casi inexistente. Las comidas de los siervos consistían, en su mayoría, en sobras de la mesa de los nobles. Panes duros, restos de carne fría y caldos aguados eran lo común, cuando había algo para comer. En tiempos de escasez se alimentaban de avena, raíces o incluso lo que encontraran en el suelo. Además, eran responsables de las tareas que nadie más quería hacer: recoger excrementos de los garderobes, limpiar vómitos tras los banquetes, manejar basura y cadáveres de animales. Vivían siempre sucios, con ropa remendada y plagada de piojos. Pocos llegaban a la vejez, y cuando enfermaban, rara vez recibían atención médica. Para la nobleza, los siervos eran herramientas de trabajo, fácilmente reemplazables. A pesar de todo, los siervos eran esenciales para el funcionamiento del castillo. Sin ellos, no había comida, ni limpieza, ni mantenimiento. Acarreaban agua desde los pozos, barrían excrementos de los pasillos, alimentaban a los caballos y lavaban la pesada ropa de la nobleza. Muchos comenzaban a trabajar desde niños, aprendiendo desde temprano que sus vidas estaban al servicio de otros. La esperanza de ascenso social era casi nula. Nacer siervo significaba, casi siempre, morir siervo. Aún así, había quienes demostraban una lealtad genuina a sus señores, más por miedo y necesidad que por respeto. La realidad es que, sin los siervos, los castillos colapsarían en cuestión de días. Pero, aunque eran la base de todo,
apenas eran notados. El olor en los castillos. Por más imponentes y bellos que fueran por fuera, los castillos medievales guardaban un secreto incómodo en su interior: el olor. Imagina vivir en un ambiente cerrado, sin ventilación adecuada, con decenas, o incluso cientos, de personas, animales, comida podrida y desechos humanos. El resultado era un olor constante a moho, humo, orina, heces y sudor acumulado. Las chimeneas estaban encendidas todo el tiempo para intentar alejar el frío, pero el humo impregnaba todo: ropa, paredes, cabellos. Como el baño era raro, el olor corporal de las personas también era fuerte y persistente. Y lo peor, nadie lo consideraba tan anormal. Los tapices, cortinas y colchones de paja eran verdaderos imanes de suciedad y mal olor. Estos tejidos pesados, colgados para ayudar a calentar los ambientes fríos, también terminaban absorbiendo todos los olores del día a día. No existía limpieza profunda. Como mucho, sacudían el polvo o los cambiaban de lugar. Con el tiempo, los aposentos de la nobleza acumulaban un olor agridulce de perfumes rancios mezclados con sudor y grasa. En los salones, donde se realizaban banquetes y fiestas, el olor a comida pasada y restos olvidados se sumaba al hedor de los cuerpos sudorosos bailando durante horas. En resumen, era imposible escapar del olor. Para intentar disimular esta realidad, la nobleza recurría a perfumes fuertes, inciensos, flores secas y hierbas aromáticas esparcidas por las habitaciones. Pero el efecto era limitado. Los malos olores seguían allí, solo enmascarados por fragancias dulces e intensas. En algunos casos, el exceso de perfume causaba dolor de cabeza, pero aún era mejor que el olor real. Las hierbas también se colocaban dentro de la ropa, en los zapatos e incluso entre los colchones. Había quienes llevaban pequeños saquitos perfumados colgados del cuello. Pero al final, el olor de los castillos era un reflejo de la vida medieval: sucia, encerrada e inevitable. Lujo por fuera, podredumbre por dentro. Los castillos medievales pueden fascinarnos con sus historias de reyes, reinas y caballeros, pero la realidad era mucho menos encantadora. Detrás de las paredes de piedra se escondía un día a día marcado por la suciedad, las enfermedades, los malos olores y el sufrimiento silencioso. Siervos exhaustos, nobles sin bañarse, baños improvisados y prácticas médicas bizarras formaban parte de la rutina. La vida entre esas murallas era todo menos glamorosa. La imponencia de la arquitectura ocultaba un ambiente insalubre e inhumano. Por más que hoy los castillos sean símbolos de poder, también eran prisiones de piedra para muchos. Y cuanto más aprendemos sobre ellos, más chocante se vuelve esta verdad. Al final de cuentas, el verdadero horror de la Edad Media quizás no estaba en los campos de batalla ni en las mazmorras oscuras, sino en el día a día de quienes vivían bajo el mismo techo que la realeza. Porque no importa cuánto oro se tenga, vivir sin higiene, sin comodidad y sin dignidad es una pesadilla disfrazada de nobleza. Hoy, visitar un castillo puede parecer mágico, pero conviene recordar que, hace siglos, esos lugares olían a moho, humo y abandono. Detrás de la gloria había dolor. Detrás del trono había podredumbre. Y ahora que conoces ese lado oculto, ¿aún tendrías el valor de vivir en un castillo medieval? Si te gustó descubrir este lado oculto y nada glamoroso de los castillos medievales, no te olvides de dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Aquí revelamos los secretos que no te contaron en la escuela. Y cuéntame en los comentarios. ¿Te animarías a pasar una semana viviendo en un castillo de la Edad Media, sabiendo todo lo que acabas de descubrir? Quiero saber quién acepta este desafío.